peligro, puede suceder algo que puede destruir. Si se habla de enseñanza, entonces es una enseñanza que más adelante, que a futuro, eso pueda construir o puede arrastrarnos a una fe que realmente no esté cimentada en base a las escrituras. Entonces eso sería el peligro. Y cuando hablamos de falso, es que lo falso siempre parece ser, pero no lo es. Lo falso siempre imita ser real, pero no es real. Entonces parece ser, pero nunca es como debe ser. ¿Sí? Eso significa la palabra falso. ¿Sí? No sé si me entendieron hasta aquí. Lo falso es que parece ser, pero no lo es. Aparentemente está bien claro, aparentemente es como se dice, pero la realidad dice otra cosa. A eso lo lleva a la falsedad. Y la enseñanza, cuando se habla de enseñanza, son métodos para dar instrucción. Puede tener un carácter pedagógico o otros términos que pueda relacionarse con la enseñanza. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo, él estaba diciendo y él estaba hablando de que habría muchas cosas que podrían venir. Y Pablo le advertía a la iglesia de Galacia y le decía, mas si nosotros, tomen en claro y tomen en cuenta esta frase. Entre ellos mismos decía Pablo, mas si aún nosotros, lo que está involucrando a alguno de los líderes que estaba con ellos, llega y les enseña otra cosa diferente. Dice, un ángel del cielo. Son dos cosas. Cuando Pablo menciona y dice, si aún entre nosotros, de los que nos conocen, enseñan otra cosa que no es, o no solamente entre nosotros, viene un ángel, alguien desconocido, y les enseña otra cosa que no está cimentada, y le dice, no le crean, se ha llamado anatema, porque ellos tenían una enseñanza profunda, una enseñanza la cual era digno de imitar. Lo que Pablo me gusta y me llama la atención, lo que Pablo tenía una seguridad, una convicción de lo que él enseñaba, que a tal grado llegó a expresar esta frase: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Repitan conmigo estas palabras: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ustedes se atreverían a decir esa frase? Amén. ¿Se atreverían a usar esa frase que Pablo decía, imítenme a mí, porque yo soy el que imito a Cristo? A veces decimos lo contrario, hermanos, no me imiten a mí, imiten a Cristo. Pero Pablo tenía la capacidad de decir, imítenme a mí, porque lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy enseñando es la enseñanza de Cristo y es lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Ahora, número 1, decía yo que voy a explicar acerca de para que podamos entender cuál es el peligro de una falsa enseñanza. Tenemos que descubrir algunas enseñanzas que son falsas. Y si nos vamos en la historia, hay mucho que hablar. Hubieron concilios en la historia donde se debatieron acerca de la Trinidad, acerca de la deidad de Cristo, acerca de la humanidad de Él. Y hubieron muchos temas que se debatieron acerca de si es un Dios trino. O sea que hubieron muchos temas, pero si nos vamos hasta allá tan lejos, vamos a algunas cosas, algunas enseñanzas que se han estado enseñando quizás, no entre nosotros, pero en estos tiempos se ha mostrado este tipo de enseñanza. Como número 1, se ha enseñado con la frase, Dios te va a sanar, pero ten fe. Parece que suena muy bonito esa frase,
esa parte. Dios te va a sanar, pero ten fe. ¿Quién no quisiera sanar cuando alguien enferma? ¿Verdad que todos? Vamos a ver Éxodo 15, 26. Vamos a ver algunos textos bíblicos. En Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dice de esta manera: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus decretos, ninguna de la enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Algunos usan la frase: ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti. Solo usan esa frase, pero no usan el resto del texto. ¿Qué dice el texto? Si anduvieres, ahí está la condición. Si anduvieres, si oyeres atentamente la voz de Jehová. Dice primero, si oyeres, y luego dice, e hicieres. Y ahí está la tercera palabra, y dieres tu oído. ¿Sí? Primero dice que si oyes, si haces y dieres tu tiempo, aparte, seas parte de él. Ahora entra la palabra. Están las tres condiciones y luego dice: ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, desde el punto de vista bíblico, ahí tiene una frase muy hermosa. Pero fíjese bien, lo que quiero explicar aquí es lo siguiente. Dios sí tiene promesas de sanidad. Y como seres humanos, mucha gente llega a enfermarse. Y las promesas de Dios, Jeremías capítulo 33, versículo 6, hace una promesa y le dice: yo les traeré sanidad y medicina. Dios hace una promesa y les promete sanar. Dios promete curarlos. O sea, que Dios sí promete sanar, ¿verdad? Jeremías capítulo 30, versículo 17 dice: haré venir sanidad para ti. Eso se lo dice a la nación de Israel. Y le dice: haré que todo esto sea parte. Pero fíjese bien, si nosotros entendemos y vemos el contexto en el Nuevo Testamento, dice que en 1 Corintios capítulo 12, versículo 30. Vamos a ver qué dice. 1 Corintios 12, 30. Dice: tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. ¿Sabe a qué se refiere esto? Que la sanidad es uno de los dones que Dios dejó al ser humano. Uno de los dones que es parte de la edificación de la iglesia. Así que puede haber entre nosotros que tenga ese don de sanidad. ¿Sí me estoy explicando? Amén. A ver, Jesús poseía ese don, realmente siendo el Hijo de Dios. Vamos a ver qué dice Lucas 4:18. Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dices? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús poseía ese don para sanar, y Jesús sanó a muchos.
pero no sanó a todos. Esa es la diferencia. Amén, hermanos. Jóvenes que están aquí, ¿alguno de ustedes sabe que tiene ese don de sanidad? Diga un amén o levante la mano. ¿No han descubierto que alguien de ustedes tiene ese don de sanidad? Como dijo alguien, si oro por un enfermo, en vez de sanarse, se muere. Ese tiene el don de la muerte. Fíjese bien. Jesús estaba seguro que llevaba ese don y él iba a sanar. Pero hay algo importante, que no sanaba a todo mundo. Llegó el momento que la gente le dijo, a ver, sana aquí. Y él le dijo, no, yo no puedo estar ahí. Jesús no lo hacía. Él era claro en lo que hacía, llevaba el don de sanidad, pero él hacía las cosas. Por ejemplo, mandaron a llamar para que sanase a Lázaro. ¿Él fue a sanarlo? Amén. ¿Él fue a sanar a Lázaro? No. Él dijo, espérenme, ya voy. Y pasó 4 días y aparece el maestro. ¿Cómo es malo, verdad? Llegó tarde. Tiene el don de sanidad, pero no a todos sanó. ¿Sí me estoy explicando? Me refiero a la falsa enseñanza cuando alguien dice, Dios te quiere sanar, pero tú no tienes fe. Y a veces la sanidad no es cuestión de fe. Amén. ¿Por qué? Porque se lo voy a comprobar ahora. Jesús poseía ese don. Jesús mandó a sus discípulos también a predicar, pero también los mandó a sanar. Le dijo, prediquen y sanen. Es una promesa. Amén, hermanos. Dice, pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Es una promesa. Vayan y prediquen. Así que no tengan ese temor, ¿verdad? Pero en alguno de ustedes debería estar ese don. Ahora, decía yo que no a todos sanó. Jesús teniendo ese don, siendo el Hijo de Dios, que tenía todo el poder, tenía toda la autoridad, pero hubo ocasiones que no lo hizo. Ahora, vuelvo a repetir, en el caso de Lázaro, no fue y lo sanó porque lo estaban llamando, no, esperó un tiempo. Y después de ese tiempo, Jesús fue a verlo. Por eso cuando aquellas mujeres se acercaron y le dijeron, maestro, si hubieras venido antes, si hubieras venido a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Sabían que Jesús podía sanar, pero él no quiso sanarlo. Amén. Yo les pregunto aquí, ¿Marta y María tenían fe que Lázaro iba a ser sanado por Jesús? Les pregunto, ¿Marta y María tenían fe que iban a ser sanados por Jesús? ¿Sí tenían fe? Me dice, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A eso se le llama fe. Ellos creían que su hermano no iba a morir si Jesús hubiera llegado a tiempo. Por eso lo mandaron a llamar. Pero ahí su fe no funcionó. ¿O qué pasó? Amén. Amén, hermano. Jóvenes que están aquí, solamente para que los lleve yo a reflexionar. Algunos tenían tanta fe en venir al Congreso, ¿verdad que sí? A mitad del camino esa fe se apagó, ¿verdad? Por culpa del presidente, por culpa del otro, del pastor, y empezó vuestra situación. La fe se apagó a medio camino. Llegando aquí, otro empujoncito. Vuelve a crecer esa fe otra vez. Amén. Ahora fíjese bien a lo que voy.
en eso. Jesús envió a predicar. Si hacemos un análisis exegético y hermenéutico, exegético quiere decir que vamos a hacer un análisis de lo que el texto dice, y hermenéutico que vamos a hacer una buena interpretación que dice el texto y el contexto. ¿De qué se trata? ¿De qué se habla? ¿De qué está diciendo en el texto? Un ejemplo. Juan 11, capítulo 11 de Juan, en su capítulo 11, versículo 3 y versículo 21, dice que Lázaro murió porque estaba enfermo. Yo siempre me pregunto, ¿era un hombre que murió? Sus hermanas creían que Dios lo iba a sanar y no sanó. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Lázaro murió. No solamente él. En Job capítulo 2, versículos 7 y 8, nos habla que Job enfermó gravemente. Y fíjense bien de dónde proviene la enfermedad de Job. ¿Sí? ¿De dónde proviene la enfermedad de Job? La enfermedad de Job se lo produjo Satanás. Pero Satanás le tocó su cuerpo, no porque él tenía toda la autoridad. Primero fue y pidió permiso con Dios. Y Dios le dijo, tócale su cuerpo, no hay problema. Porque sé quién es Job. Amén. Esa parte cuando Dios dice, ¿no has considerado por ahí a mi siervo Job? Que no hay como él otro. Que no hay como él otra persona que es considerado. Mire, Dios está hablando de Job muy bien. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios podrá hablar bien de nosotros? A Satanás mismo le dice, ¿no has considerado ahí a mi siervo Job? ¿No lo conoces a él, que él es hombre justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, ¿cómo un hombre justo, perfecto, recto? Es ahí donde surge la pregunta, ¿por qué los justos sufren? Job estaba enfermo, dice que se rascaba con un tiesto. Y en toda esa etapa, en todo ese proceso, dice que Job nunca se quejó contra Dios, no maldijo a Dios, sino que bendijo a su Dios y adoró. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Entonces la enfermedad de Job provenía de que Satanás tocó el cuerpo. Ahora, si nos vamos a lo siguiente, Marcos capítulo 16, versículo 6 dice, sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué cosa dice? Y sanarán. Amén, hermanos. Hasta ahí va bien todo. Recuerden que la promesa es, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Es una promesa que los enfermos pondríamos sobre ellos las manos y van a sanar. Y si no sanan, ese es otro problema, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no sanan? ¿Sí? Y fíjese bien, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren, en Lucas capítulo 5, versículo 20, vamos a ver Lucas capítulo 5, versículo 20. No hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí revela la historia de un hombre que estaba paralizado. Y ese hombre paralizado
Conforme a lo que leemos el texto, ese hombre no tenía fe para ser sanado. Había una mujer en la Biblia que dijo estas palabras: solo voy a tocar el borde de su manto y voy a recibir sanidad. Esa mujer tenía fe. Pero no todos los enfermos tenían fe. Este paralítico no tenía fe. Dice que vio la fe de ellos, vio la fe de los 4 que llevaron cargando al paralítico. Y Jesús vio la fe de ellos que lo bajaron del techo. Y dice que después de ver la fe de ellos, habló al paralítico. ¿Y qué cosa le dijo? Tus pecados te son perdonados. Porque ¿qué fue lo que Jesús vio primero? Que a causa del pecado, él había quedado paralizado. No sé si vamos comprendiendo hasta aquí. Algunos enfermos tenían fe y sanaban, algunos no. Pero era por causa del pecado. Otros por causa de que Satanás tocó su cuerpo y se enfermaron. Eran justos, eran perfectos, eran rectos, no tenían ninguna maldad. Pero ahí es donde vemos, en todo este análisis nos damos cuenta que ahí lo cargaron y los que tenían fe eran aquellos 4. Y si nos damos cuenta, vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Amén. ¿Qué debe hacer el afligido? ¿Debe qué cosa? Orar. ¿Está alguno alegre? ¿Qué debe hacer? Cantar. ¿Sí lo han hecho? Versículo 14. ¿Qué dice? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué más? Oren por él. ¿Qué más? Ungiendo con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué deben hacer? ¿Quiénes entonces llevan fe? Dice el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de quiénes? A ver si están prestando atención aquí. ¿La oración de quiénes? A ver, los de este lado, a ver qué dicen. ¿La oración de quiénes? A ver aquí. La oración de quién? De los ancianos. Acuérdense que llamaron el enfermo llamó a los ancianos. Y dice que esa oración de fe sanará al enfermo. Y a veces la enfermedad es por causa del pecado. Porque dice, y si hubiere cometido pecados, ¿qué cosa dice? Le será perdonados. ¿Se da cuenta el contexto de la palabra? Si nosotros analizamos los detalles de este texto, no solamente es, no tienes fe, por eso no sanas. O simplemente usar la frase, estás en pecado y por eso te pasa eso. A menos que Dios te haya dicho que eso sea. Ahí yo no me meto. Porque cuando Dios habla, las cosas son como son. Más si se usa la frase divina. Yo siempre digo, respeto esa palabra. Porque lo que Dios dice, eso es lo que es. Pero cuando no sucede, entonces ahí hay un problema. Usó el nombre de Dios en vano para pensar que yo estoy haciendo algo extraordinario. Y no se trata de eso. Entonces caeríamos a una falsa enseñanza. La oración de fe sanará al enfermo. Si hubieren cometido pecados, les serán perdonados. Y es ahí donde dice, confesaos las ofensas
unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Y es ahí donde llega a decir, la oración eficaz del justo. A ver, repitan todos conmigo, así con voz alta. La oración. Cuando algún enfermo llama a orar, ¿esa persona tiene fe o no tiene fe? ¿Qué dice? Sí, por eso quiere oración. Pero el que llega a orar, ¿qué hace? Debe orar con fe. Entonces la fe del enfermo y la fe del que hace la oración es una explosión. Llegan a esa oración, se unen, llegan al cielo, se rompe barrera y entonces inmediatamente se aplica la promesa de Dios. Yo les traeré sanidad y medicina. Dios no se equivoca, Dios es fiel, Dios es verdadero. ¿Cuántos alaban su nombre? Y yo me fui a estudiar, a analizar un poquito de lo que Pablo le decía a Timoteo. Vamos a ver el primer libro a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Primera Timoteo 5. Se enfermó. Dice que era un joven, pero se enfermó. ¿Y qué dice? Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. ¿Por causa de qué? De tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Uno dijo en una ocasión, la Biblia sí permite tomar alcohol. Dice que un poquito. Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino. Pero no saben que ese vino es el jugo de uva natural que usaban los judíos. Y dice que ese jugo de uva natural servía para medicina, para el estómago. Entonces, Timoteo estaba enfermo ¿de qué? Del estómago. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? Toma un poco de vino, de ese jugo de uva natural. Bébelo para que seas sano. Y yo le voy a decir algo, hermano. Hay lugares donde dicen, no, Dios tiene que hacer el milagro. No necesitas ir al hospital. Y yo siempre he dicho, yo sí creo en Dios de milagros. No le voy a decir que no. He visto los milagros. Y le voy a contar así rapidito. Varias veces entramos a un hospital y vimos donde Dios obró. Hubo una persona que lo estaban preparando para una cirugía. Oramos, recibió sanidad, no le practicaron la cirugía. Salió caminando diciendo que Dios lo sanó. Porque Dios sí hace milagros. Pero cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, usa un poco de vino, estaba diciendo, mira, hay ocasiones que a veces uno tiene que tomar, ¿verdad? Para poder irse recuperando. Pero yo le voy a decir algo. Si vemos todo este análisis, ¿a qué conclusión llegamos? Si solamente decimos, Dios te va a sanar, pero ten fe, y no lo explicamos todo como es, yo voy a llegar a esta conclusión y les voy a explicar. Miren, he estado y he platicado con médicos. Y algunos médicos me han dicho esta frase. Y me llama la atención, me gusta esa frase que ellos utilizan. Dicen así: nosotros como médicos hacemos todo lo posible con nuestro paciente. Pero después de aplicar todo nuestro conocimiento y no recibe sanidad nuestro paciente, entonces solamente los dejamos hasta ahí y decimos, aquí solo un milagro. Porque el milagro es lo que ya no podemos hacer. Y eso solamente
Un Dios lo puede hacer. Ellos reconocen su limitación. Donde la ciencia médica no puede, Dios sí puede obrar. Ahora, para corregir esta frase, no solamente Dios te va a sanar si tienes fe. Yo siempre hago esto y he utilizado conforme al texto. Y le digo, yo tengo fe. ¿Tienes fe y crees que Dios puede sanarte? Pero te hago una pregunta. ¿Has cometido algún error? ¿Has cometido delante de Dios algún pecado? Que puedes confesarle, porque de nada sirve orar y no recibas sanidad porque hay algo en ti. Amén. Y entonces la persona hace un análisis. Algunos han dicho, de verdad reconozco, he cometido esto, lo otro. Y reconocen, piden perdón delante de Dios, es lo que la Biblia dice. Pondrá la mano sobre los enfermos y los enfermos sanará. A eso va la oración eficaz. Pero ya fue con los médicos dicen no hay sanidad, ya oraron, no hubo nada. Entonces algunos dicen, ¿será del diablo? ¿De parte de Satanás? Yo les pregunto, ¿puede tocar Satanás el cuerpo de una persona cristiana? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Con el permiso de Dios, sí. ¿Se dieron cuenta la vida de Job? Tocó su cuerpo. Pero no dijo, tómalo todo. No, su alma es mío, a mí me pertenece. Te doy límites, pero hasta ahí. Y entonces podrá ser una enfermedad que proviene de Satanás, pero que Dios lo permitió como parte de una prueba, de un proceso que más adelante Dios lo va a bendecir. Entonces, si veo todo ese marco histórico en el contexto, entonces me doy cuenta que no solo es cuestión de fe. No significa que no crea yo en milagros o en sanidades, sino que tenemos que hacer entender a la gente, ¿verdad? Porque luego se ha usado esa frase. Amén. Y a veces uno cuando está muriéndose, tiene esa fe de que va a sanar. Yo recuerdo de una persona que le dijeron, Dios me dice que tu papá no va a morir. Y a la semana su papá murió. Y esa persona dice, si Dios habló que no va a morir, ¿por qué Dios es mentiroso? Dijo que no va a morir, pero a la semana murió. ¿Sería una falsa enseñanza? Claro que sí. Pero si entendemos nosotros, yo voy a orar y le digo, mira, yo voy a orar por ti, yo creo en milagro. Si Dios te va a sanar, yo creo en milagros. Hoy mismo te sanas. Y a veces yo les digo, si Dios no te va a sanar, lo importante no es vivir muchos años en esta tierra. Es que después que te mueras vas a estar con Cristo. No es que yo lo esté matando, porque el poder de la vida y la muerte no lo tengo yo, lo tiene Dios. A menos que siempre he dicho, a menos que Dios me diga que Dios lo va a sanar, entonces voy a hablar que Dios lo va a sanar. Pero si no, no. ¿Cuál sería el peligro? De estar metiendo en la mente a muchos de que Dios es mentiroso. Ese sería un peligro muy grande y muchos niegan la fe. Aquel joven se apartó del camino de Dios, se pervirtió, no quiso, y él dijo, no voy a querer a ese Dios mentiroso. ¿Se convierte en peligro o no se convierte? Amén. A veces, una de las razones es porque no lo hemos aprendido. Otra de las razones es porque realmente no hemos estudiado los diferentes detalles que hay en esta cuestión. Así que, hermanos, hemos aprendido ahora que sí hay esos peligros, pero que Dios está dispuesto para ayudarnos. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Y yo cuando digo, si Dios quiere sanarte, te va a sanar, no es falta de fe. Estoy diciendo lo correcto, porque el que puede sanar es Dios. Y yo voy a orar por sanidad.
Amén. Pero el que lo va a sanar no soy yo, es Dios a través de su poder, porque Dios sí puede hacer grandes cosas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos lo creen? ¿Dicen amén a esta palabra? Amén. Por eso la oración eficaz del justo puede mucho. No solo consiste en la fe. Hay gente que tiene fe, hay gente que no tiene fe. Hay gente que Dios permitió que Satanás toque eso como parte de una prueba, de un proceso. Pero todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siempre he dicho, yo prefiero que me digan, por falta de fe, por eso ora así. Pero prefiero que me digan que no tengo fe y decir lo que es la verdad. Amén, hermanos. Amén. Ahora, otra de las cosas que se ha manejado, vamos a Mateo número 2, Mateo capítulo 18. Es un poquito complicado el tema que me pusieron, pero pues me pusieron ese tema, estuve pensando de cuáles tendría que tratar. Mateo 18, 18 dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Algunos este texto lo han manejado porque lo sacan fuera de contexto. Y han usado la frase que se conoce como decláralo con tu boca, porque lo que ates o lo que desates, eso va a suceder. Eso está fuera de contexto. ¿Por qué está fuera de contexto? Miren, si ustedes se dan cuenta, ¿qué estaba habiendo en el contexto? Desde el versículo 1, había un pleito. Amén. Versículo 1 del capítulo 18 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuál era el problema entre los discípulos? Según ese texto, ¿qué estaban peleando? El puesto. ¿Quién sería el mayor? Como en los departamentos, ¿verdad? ¿Quién gana primer lugar? Aunque no es malo llegar a un primer lugar. O entre el departamento, ¿verdad? ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe menos? Había ese problema, ese conflicto entre los discípulos. ¿Quién era el mayor? ¿Quién era mejor entre ellos? Y yo siempre menciono por ahí, ¿verdad? A esos que estaban hablando, ¿quién era? Jesús les da como un ejemplo a un niño. Amén. Y Jesús lo que le enseña desde el versículo 15, ustedes hagan un análisis. Desde ahí empieza Jesús a darles una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que le empieza a dar? Le empieza a dar la enseñanza y le dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele, estando tú y él solo. ¿Con quién deben hablar si hay conflicto? Tú y él solo, es decir, dos personas. Pero si no quieren, ¿qué más dice? Si te oyere, ganaste a tu hermano. Verso 16. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Les enseña: si hay ese conflicto entre ustedes, arréglenlo entre dos o tres, porque ya lo quisiste arreglar primero, va la segunda, pero no queda hasta ahí, va la tercera. Dice: si no los oyeren a ellos, entre tres personas, no lo oyere a ellos, ¿qué dice? Dilo a quién, a la iglesia. ¿Y nosotros qué queremos hacer primero? Primero a la iglesia.
Y luego dice, y si no oyere a la iglesia, ¿qué dice? Tenlo por gentil y publicano. Un gentil y un publicano era considerado aquel que no era parte de los hebreos. Y entonces dice, si no quiere, ya le dijiste, ya le hablaste, no quiso, tenlo como gentil y publicano, no pasa nada en esa área. Ahora, ahí es donde entra el versículo 18, dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué cosa van a atar en ese momento? Cuando se habla de atar, de desatar, miren, se está refiriendo de aquella persona, entre dos personas, que se resolvió el problema. Entonces, aquellos jueces que estaban arreglando ese problema, estaban desatando. O confírmenlo ustedes como jóvenes en el departamento. ¿Verdad que cuando se arreglan sus problemitas entre ustedes internamente, entre el grupo, después qué respiro, verdad? Amén. Aunque aparezca aquí en el corazón, suene un poquito de que ojalá no venga hoy al ensayo. Pero ya se platicó, ¿verdad? Ahí aparece de repente un resentimiento, pero ya se arregló, ya se desató, se libera. De ese desatar se está hablando. No se está hablando del declarar, sino que del desatar para que la otra persona afectada se siente libre. Tanto el que perdona y es perdonado obtengan esa libertad. Porque imagínense, teniendo un conflicto toda la vida, eso se complica. Y es ahí donde entendemos lo que Jesús le estaba diciendo, cómo se debía perdonar al hermano. No se trata de lo que se declare. Amén. Verso 19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca del cual, de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Acuérdense del problema que están resolviendo. Ahora sí le van a pedir al Padre, se les va a conceder lo que le pidan. Porque acuérdense que a veces nuestras oraciones tienen estorbo. Diga conmigo, a veces nuestras oraciones tienen estorbo. Amén. ¿No le ha pasado eso que de repente llega a orar, pero está orando y se acuerda que el que le hizo la vida imposible en el ensayo anterior aparece ahí y deja de orar? ¿Verdad? Eso ha pasado y eso va a pasar siempre. Pero ¿qué pasa si platican entre ustedes, llegan a un arreglo? Decía un hermano, terminando del ensayo, pues ya se beben una coca entre todos, sin ningún problema. Y ahí encontramos ese arreglo. Ya que no, ahora pueden pedirle al Padre lo que ustedes quieran porque ya no hay ese estorbo. Pero no se trata de declarar lo que yo quiera, porque si no, así pensamos que la fe actúa de manera mágica. Que declaro y aparece. Que lo que declaro eso es. Y no es así. Es más, yo he visto que la fe no actúa solamente porque así actúa. La fe tiene acción. Díganme si no. Dios tiene fe para salvar al mundo. Pero ¿cuál fue su acción? Enviar a su Hijo al mundo a morir en la cruz. Eso fue lo que hizo. No dijo, yo sé que se van a salvar, pero sálvense como puedan, porque tengo fe. No. Mandó a su Hijo, accionó para que muera por nosotros en la cruz del Calvario. Si solamente consistiera en declarar, eso, hermano, era genial, sería maravilloso, ¿verdad? Mateo capítulo 7 dice, pedid y se os dará. Pero Santiago capítulo 4 versículo 3 dice, otros piden mal,
Ustedes piden, pero piden mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Yo me acuerdo de que fui a orar por una persona y me dijo, hermano, y le voy a ser sincero cómo me usó esa frase. Me dijo, yo quiero que ore por mí. Pero ¿sabe cómo me dijo? 3 veces me ha sanado Dios. Y cuando me sana, estoy bien, me vuelvo a perder. Y ahorita es la 4ª vez que caí enfermo. Hermano, yo no le pido a Dios que me sane. Dígale a Dios que si me va a llevar, que me lleve. Él tenía esa conciencia de que pensaba que si sanaba otra vez, va a volver a caer. Y yo recuerdo que le dije a Dios, Dios, en su boca Él pronuncia, pero no quiere decir que eso se estaba declarando. Vuelvo a decir, dice, otros piden mal. En esa área yo me quise enfocar para decir, hay gente que pide, pero dice para gastar en sus deleites. En otras palabras, tú puedes pedir muchas cosas, pero Dios sabe por qué no te lo concede. Amén, hermanos. Dios sabe por qué no lo concede. Me gusta mucho lo que el escritor dice cuando dice, Dios, no me des riqueza ni me des pobreza. ¿Por qué? Porque si me haces tan rico, me puedo desviar de tanta riqueza, desviarme de tu camino. Pero la otra parte dice, si me das tanta pobreza, no sea que de tan pobre me ponga yo a robar. Eso lo dijo el escritor. Amén. Y lo dijo un escritor muy sabio. No sea que me ponga yo a robar. ¿Y cuántos han sentido ese deseo? Más que no traían para el pasaje. No crean. Pero llega el momento en lo que el escritor dice esa parte. Y fíjense bien lo que dice. Pero luego dice, se centra. Y dice, aquí está la riqueza, aquí está la pobreza. Le dice, manténme con el pan necesario. Y yo les voy a decir, Dios no les dio para el pasaje justamente. ¿No se han preguntado por qué Dios no le dio más? ¿Por qué Dios no hizo un milagro extra? Él sabe por qué no lo hace. Amén. Perfecto. Dios es justo, Dios es poderoso. Y aquel sabio dijo, no me des pobreza ni me des riqueza, manténme con el pan necesario. Se centró en el tema y él dijo, esto es de parte de Dios. Si están aquí es porque están dentro del plan y del proyecto de Dios. Amén, hermanos. Yo siempre he dicho, no es solo declarando, sino que se tiene que actuar. Amén, hermanos. ¿Cuántos actuaron para poder juntar su pasaje y estar en este lugar? Participamos también en los congresos, empezamos a participar cuando teníamos 14 años. Y yo recuerdo que vendíamos palomitas, chicharrines, amén. Me acuerdo que hacíamos milpa, vendíamos el maíz y decíamos, vamos al congreso. De ahí salía el pasaje. No era solo declarando, era actuando también. Una cosa es que yo crea, pero otra cosa es que yo declare. Amén, hermanos. ¿Creyeron que Dios les iba a proveer? ¿Actuaron? ¿O solo declararon? No, porque así no funciona. Así no funciona. Funciona creyendo y actuando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Ahí es donde nosotros entendemos, porque piden mal, no son concedidas. Otra de las cosas, Colosenses 3:17, vamos a ver. Colosenses, dijimos que algunos no reciben,
porque piden mal para gastar en sus deleites. Amén. Imagínense que Dios quizás le hubiera dado más, hubiera sido diferente. Pero verso 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿qué dice? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo lo deben hacer? Digan conmigo: en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué cosa se debe hacer en el nombre de Jesús? Todo lo que se haga con hechos o con palabras. Si se da cuenta que no es solo declarando, sino que es tu palabra creyendo, y también es, amén, tus hechos, tu acción. Yo creo que Dios me va a bendecir para ir, hablando de economía, para ir al Congreso, pero tengo que actuar. Yo no creo que alguien haya dicho: declaro 5,000 pesos para mi pasaje a este Congreso, los demás que vendan talento, porque sé que Dios me lo va a traer. ¿Así actúa la fe? No. Se declara, se cree y se acciona. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Entonces, todas las cosas se tienen que hacer en el nombre de Jesús. Y cuando se hace en el nombre de Jesús, no hay nada mejor. Amén, hermanos. Quizás muchos de ustedes, jóvenes, trabajaron talentos, se esforzaron. ¿Y funcionó o no funcionó? Funcionó porque lo hicieron en el nombre de Jesús. Creyeron en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces no solo funciona por declarar. Yo me acuerdo de un amigo hace años atrás. Esto fue en otro lugar, fuera de aquí de Chiapas. Y yo recuerdo que me hizo la pregunta. Me dijo: ¿trajo su carro? Y le digo: no. ¿Y dónde lo tiene? Le digo: en la agencia. Amén. Y me dice: ahí siempre va a estar, decláralo. Y le digo: con fe, es que tú no tienes fe. Y yo le digo: fe tengo, lo que no tengo es dinero. Amén. Fe tengo, lo que no tengo es dinero. Y pasaron tiempos, me volvió a subir a su carro, fuimos y ahí anduvimos. Y le digo: pastor, desde la primera vez que subí a este carro, declaré que es mío. Era un amigo, lo declaré que es mío. Ahora faltan las llaves. Amén. Y me dice: no, a mí Dios no me ha dicho nada. ¿Se da cuenta que no solo es declarando? Le digo: tengo fe, lo que no tengo es el dinero. Amén. Por eso las cosas no funcionan así. Yo lo he aprendido, que no funciona así. Sí funciona creyendo y accionando. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Si digo estas cosas porque me pusieron este tema de peligros de las enseñanzas falsas, o sea, son que se enseñan en muchos lugares, quizás no han llegado en nuestro tiempo, pero algún día se van a topar con esa enseñanza. Usted tiene la enseñanza correcta, que Dios está dispuesto a darnos conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, y Dios se lo da a quien Él quiere. Amén. Dios se lo da a quien Él quiere. Dios se lo da conforme a su misericordia, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Número 3. La otra frase que se ha utilizado: bautízate para ser salvo.
Son falsas enseñanzas. Amén. Algunos dicen, si te bautizas, eres salvo. Si no te bautizas, te vas a morir y te vas al infierno. Y la pregunta es, si me bautizo, ¿soy salvo? Ahora, yo les pregunto, a ver, si están bien con ese conocimiento, ¿cuántos se bautizaron para ser salvos? Levanten su mano. ¿Sí? ¿O cuántos? Ahora cambia la pregunta. ¿Cuántos se bautizaron porque ya son salvos? Levanten su mano. Ninguna de las dos, ¿verdad? Algunos, muy pocos se bautizaron porque ya son salvos. ¿Y los demás por qué se bautizaron? Porque se iban a casar, porque los obligaron, porque si no, no vas a participar. Yo he tenido la experiencia de que algunos dicen, es que a mí me obligaron, me llevaban al Congreso a la fuerza. Amén. Y fíjese bien, ¿por qué se bautizó? Y llegan a esta enseñanza de que tienes que bautizarse, porque si no le digo no se va a bautizar. Y no se trata de eso. Porque yo le voy a decir, y usan esa parte de Primera de Pedro 3:21. Vuelvo a decir, si vemos el contexto, encontramos muchas cosas. Primera de Pedro 3:21. Ahí me avisan cuando sea el tiempo. Falta, ¿verdad? El bautismo que corresponde esto ahora nos salva. ¿Qué dice ahí? Dice nos salva. Por eso algunos dicen que el bautismo nos salva. Pero si seguimos leyendo, entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué cosa es entonces el bautismo? Digan conmigo, una buena aspiración. A ver, repitan conmigo, no se desesperen. Dice, una buena aspiración del conocimiento de Dios. Amén. Una vez más, digan conmigo, es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué es el bautismo entonces? Aspiro porque tengo una buena conciencia. Y yo siempre les voy a decir esta frase. Yo empecé a participar con los jóvenes a los 14 años. Aquí está mi pastor. Y no me dejará engañar, Pastor Benito. Yo le decía, no me bautizo, pastor. Se bautizaban jóvenes. Y yo decía, no me bautizo. Amén, desde los 14, 15 años, 16 años. Veía que se bautizan y yo decía, no me bautizo. Me decían, ¿cuándo te vas a bautizar? Todavía no. Amén. Llego a los 17, todavía me pongo a pensar y digo, ¿será que me bautizo? Y todavía le digo a Dios, Dios, si es de parte tuyo, yo he entendido que tú eres Dios. Estoy seguro, estoy convencido. Ahora sí dije yo, me voy a bautizar. Y cuando voy a bautizarme, me bautizo en las Chuapas, Veracruz. Me bautiza el pastor Guillermo. Y todavía cuando le dije me voy a bautizar, me dice el pastor, ahora llevo las ganas y el deseo de bautizarme. Y el pastor me dice, no los quiero bautizar. Así nos digo, ¿pero por qué? Y nos hizo muchas preguntas. Ya iba llegando el día y otra vez, ¿por qué se quieren bautizar? Y le volvimos a decir. Y le volvimos a decir. Y ya cuando estábamos ahí donde había mucha gente,
Ya estábamos bajando en las aguas. Dice, si no quieren bautizarse públicamente, pueden regresarse. Había mucha gente y yo digo, no, aquí me voy a bautizar. Amén. Ahora, tantas ganas tenía yo para bautizarme y al final me dijo, Dios tiene un propósito. Quizás por eso tardé para pensar y decirles que sí. Amén, hermanos. Ahora, cuando entendemos el significado del bautismo en esa parte, ¿verdad? Dice que no quitando las inmundicias, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entendemos esa parte, hermanos, que esa parte es algo muy esencial. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice, ahora miren el significado del bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Para qué sirve el bautismo entonces? Hay tres símbolos. Ya tengo una buena conciencia. Simbólicamente dice que es para muerte. Por eso cuando la persona que se va a bautizar es sumergido, representa que murió y ahora va a ser sepultado. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así como también resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva significa resurrección. Diga conmigo, muerte, sepultura, resurrección. ¿Otra vez? Como que hoy tienen frío, ¿verdad? Más fuerte, así como hablan en casa. Digan. Ahí está el significado. Amén. Eso significa. Pero algunos dicen, bueno, entonces, aquí voy a ir concluyendo. Él dijo, el que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que cree entonces se bautiza. El que no cree, algunos dicen, yo no quiero entrar ahí, no quiero intentar porque no quiero ser condenado. Desde el momento que no cree, ya ha sido condenado. Así que no espera más condenación, ya está condenado, ¿verdad? Entonces tú que estás intentando, eres parte, sigue adelante, que eso es parte de lo que Dios quiere. Fuere bautizado. Para ser salvo, se manejó siempre esa frase, el que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces primero es creer para ser salvo y el bautismo es un paso. Yo lo manejo así. Tú quieres un reloj, pero si no tiene pilas, ¿de qué te sirve? Entonces, tú creíste en Cristo como tu Salvador. Las pilas son el bautismo que te conduce a que las manecillas vayan avanzando. Eso tiene mucho valor, tiene significado de que tú eres parte del reino. Amén. Ahora, concluyo con esas palabras. Pablo decía que después de ser un gran hombre, viniera a ser eliminado al final. Él tenía temor de que su enseñanza, ¿verdad? Para que muchos, él decía, yo quisiera enseñar bien para que las cosas salgan bien y vayan bien. Y en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena